Buenas tardes, espero que se escuche bien. Ya estamos en horario para comenzar. Vamos a esperar que terminen de acomodarse los últimos asistentes y vamos a largar. Tenemos a Agostina ya conectada, nuestra disertante. Bueno, me presento, soy César Fusero, trabajo en la coordinación comercial de Teinal, de Río Cuarto y el Senoa. Les pedimos a todos los que se vayan uniendo al chat que por favor se pongan el nombre, así cada vez que tengan una pregunta o algo para consultarnos podemos nombrarlos. En primer medida, agradecerles a todos por hacerse de tiempo y estar acá para compartir con nosotros nuestro primer webinar. También agradecerle a todo el equipo de Teinal, a todos los que están muchas veces detrás de escena, al equipo de comunicación y marketing, al equipo de IT, a José Menéndez, a Miguel Cafa, que han hecho posible que hoy estemos a través de esta plataforma haciendo nuestro primer webinar. Nuestro primer webinar va a estar Agostina Bogni. Agostina es ingeniera agrónoma recibida de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Agostina hace de 2014 que trabaja en Teinal, trabaja con nosotros en la parte de crianza de terneros. El año pasado terminó una maestría en alimentación de terneros y presentó en Estados Unidos, en el meeting anual de la Asociación Americana de Lechería, su tesis. Parte de lo que va a presentar ahora como su tesis. Agostina, te damos la bienvenida. Agos, tenés el micrófono silenciado. Disculpen, buenas tardes. Ahora sí. A todos, muchas gracias por participar. Hoy voy a compartir con ustedes algunos puntos claves para la alimentación de los terneros en invierno. Perfecto, Agos, te escuchamos bien. ¿Querés contarnos un poquito de qué se va a tratar la presentación? Así ya en un minutito arrancamos. Estamos en tiempo, en horario. Perfecto. Bueno, esta presentación, la idea es presentarles los puntos más importantes a tener en cuenta, ya que vemos que en Argentina en general la alimentación es igual durante todo el año y nosotros consideramos que eso no debe ser así, y esto es por los diferentes requerimientos de cómo van cambiando los requerimientos de los terneros a medida que vamos entrando al invierno y que van bajando las temperaturas. Vamos arrancando con la presentación, César. Bien, bien, Agos. Bueno, contarte también que estamos con 47 asistentes, se va sumando más gente. De nuevo, agradecerles a todos los que se van sumando y hago ya está la presentación para cuando quieras empezar. Perfecto. Bueno, para dar las claves de alimentación de terneros en invierno, lo primero que tenemos que ver es los requerimientos de los terneros. ¿Cómo varían los requerimientos? Los requerimientos varían según la raza de los terneros, el ambiente y el tamaño del ternero. Los requerimientos están definidos por la energía que ese ternero necesita para mantenerse, más la energía que necesita para ganar peso. Y ahí es cuando nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque, como les decía, para mantenimiento tenemos que tener en cuenta el peso vivo. No es lo mismo si un ternero nace, si la media de sus terneros nacen con 35 kilos o si nacen con 40. La raza. Un ternero Jersey necesita aproximadamente un 22% más de energía que un ternero de raza Holanda. Eso es muy importante y generalmente no se tiene en cuenta. Y por otro lado, la temperatura ambiental, que como bien les decía en la introducción, la temperatura va cambiando a lo largo del año, por lo tanto deberíamos cambiar también la dieta que vamos a ofrecerle a nuestros terneros. La energía que el ternero requiere para ganar peso va a depender
principalmente de cuál es el peso vivo inicial y cuánto peso nosotros pretendemos que ese ternero gane. Si nosotros tenemos como objetivo duplicar el peso, debemos ver cuál es nuestro peso inicial, cuál es el final y cuál es la ganancia de peso diaria que nosotros deberíamos tener para poder lograrlo. Todos estos aspectos muchas veces no se tienen en cuenta y nosotros sí intentamos de tenerlos en cuenta para poder lograr lo que deseamos. Para eso vamos a ver un poco una tabla de requerimientos de energía que está hecha en base a los datos del NRC. Por ejemplo, un ternero de 35 kilos a 20 grados de temperatura media necesita 1,4 megacalorías de energía metabólica para mantenerse. Ese mismo ternero a 0 grados necesita 2,2 megacalorías. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros lo traduciríamos, por ejemplo, en cuánto sustituto le deberíamos ofrecer, es a 20 grados, el ternero se mantiene con 325 gramos, pero a 0 grados se mantiene con medio kilo de sustituto. Y esto es teniendo todas las otras condiciones óptimas. No debe afectar la ganancia de peso ninguna otra condición, ya sea estrés, baja de consumo por alguna cuestión, cualquier otra cuestión tiene que estar limitada. Ahora, un ternero de 50 kilos va a necesitar 1,9 de energía, con lo cual ese ternero arranca necesitando medio kilo de sustituto para mantenerse a 20 grados en condiciones óptimas, en su zona de confort. Ese mismo ternero a 0 grados necesita prácticamente 700 gramos de sustituto lácteo por día. Sustituto lácteo, prácticamente un sustituto tiene, para que ustedes tengan idea, 4,25 megacalorías de energía por kilo y la leche tiene 5, con lo cual es muy similar el cálculo que nosotros deberíamos estar haciendo. Cuando les hablaba recién de zona de confort, hablo de la zona en la cual el crecimiento del ternero es óptimo y no necesita gastar energía para poder mantenerse o para poder ganar peso. Esta zona de confort va variando a medida que el ternero va creciendo. Un ternero al nacimiento, su zona de confort es muy limitada, va entre 15 y 25 grados. Quiere decir que por debajo o por encima gasta energía, por debajo o por encima de esta temperatura. En cambio, un ternero, cuando ya va acercándose al mes de vida, ese ternero necesita, su zona de confort es más amplia, puede llegar hasta 5 grados y hasta 25 la temperatura crítica superior. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, durante la época que la temperatura está por debajo de la crítica inferior del ternero, necesitamos ofrecerle mayor cantidad de energía. Y acá, en un trabajo ya bastante viejo, de hace 30 años, ya habían estudiado que los terneros de 5 a 10 días de edad expuestos a 10 grados disminuyen la digestibilidad de los nutrientes de la dieta en comparación con terneros de 17 a 22 días. ¿Esto qué nos dice? Que debemos cuidar sobre todo a los más chiquitos. También hay que tener en cuenta que en esa etapa de los primeros 20 días, los terneros dependen exclusivamente de la alimentación láctea para poder cubrir sus requerimientos de energía. Y acá un dato para que tengamos así muy en cuenta es, por cada grado por debajo de 5 grados en terneros de más de 30 días o por debajo de 10 en terneros recién nacidos, se debe aumentar un 2% el aporte de nutrientes. ¿Eso qué nos dice? Que en invierno debemos estar aumentando aproximadamente un 10 a un 20% la alimentación de los terneros. Bueno, como decía recién, también la energía va a depender de la ganancia de peso esperada, de lo que uno pretende ganar y del peso vivo inicial. En cuanto a la proteína, podemos ver
como el punto de corte para la alimentación láctea es en aproximadamente 20% de proteína en base seca de la alimentación láctea. En Argentina, los sustitutos lácteos tienen aproximadamente entre 22%, 25% o 20% de proteína. La leche tiene entre 26 y 28% de proteína, como vemos acá, pero está por encima del óptimo. Nosotros con 20% de proteína estaríamos en el óptimo de ganancia de peso. Bueno, comencemos por el principio. Para poder alimentar, para poder tener una alimentación óptima, lo primero que debemos tener en cuenta es un correcto calostrado. Si nosotros calostramos bien a los terneros, vamos a obtener mayor ganancia de peso. Y acá nos muestra el equipo de Soberón hizo este trabajo en el cual ustedes podrán ver en la primera columna alta cantidad de calostro, alta cantidad de sustituto lácteo. ¿Eso qué significa? Le dieron a los terneros una toma de 4 litros de calostro apenas nacieron y otra toma de 2 litros a las 6 horas de haber nacido. Después dieron sustituto lácteo ad libitum. De este modo obtuvieron ganancias en la etapa de crianza de 790 gramos. Ahora, cuando dieron baja cantidad de calostro, esto es, una toma de 2 litros al nacimiento y otra toma de 2 litros pasadas las 6 horas, obtuvieron 670 gramos de ganancia de peso. ¿Esto por qué es? Esto es principalmente porque un correcto calostrado, en el momento correcto, la cantidad correcta, va a hacer que se desarrolle mejor el tracto gastrointestinal de los terneros, con lo cual la absorción de nutrientes va a ser mejor y la ganancia de peso de esos terneros va a ser mejor. Sumado a esto, si nosotros sumamos el estrés por frío, ofrecer mayor cantidad de calostro y en el tiempo correcto nos va a dar mayor ganancia de peso. Otro punto que pueden ver acá es a la salida al desleche, ese ternero tuvo 6 kilos más que el otro, alimentándose ambos con sustituto lácteo ad libitum. Lo único que cambió fue que este tomó 4 litros de calostro al inicio y este tomó solo 2. Por eso es muy importante comenzar una buena nutrición con un correcto calostrado. Bueno, planes de alimentación, ¿qué sabemos? Para duplicar el peso de nacido al desleche, que es el objetivo general de todos, con 4 litros de leche no nos alcanza. Y eso no nos alcanza en verano, tampoco nos alcanza en invierno. Por eso siempre debemos lograr hacer una alimentación más intensificada, que no necesariamente tiene que ser más intensificada, sino tiene que ser la alimentación óptima de los terneros en cada etapa de su vida y en cada estación del año. Bueno, vamos a la parte práctica. ¿Cómo podemos hacer para ofrecer mayor cantidad de nutrientes a los terneros? Podemos aumentar la cantidad de leche ofrecida de un 10% del peso vivo a un 20%. ¿Cómo? Ofreciendo más leche durante el primer mes de vida y luego ir disminuyendo para estimular el consumo de alimentos sólidos. ¿Qué significa esto? Yo puedo ofrecer mayor cantidad de leche en las primeras semanas de vida, como decíamos hace un rato, es cuando el primer mes es cuando el ternero cubre sus requerimientos solo con la alimentación láctea, con lo cual yo debo ofrecer mayor cantidad ahí y luego ir bajando, hacerlo de manera gradual para poder estimular el consumo de alimentos sólidos. Si yo ofrezco menor cantidad de leche en el primer mes y más en el segundo mes, no voy a cubrir los requerimientos cuando el ternero más lo necesita, que es en el primer mes de vida. En el segundo mes de vida, ese ternero ya tiene más desarrollado su tracto gastrointestinal y puede consumir mayor cantidad de alimentos sólidos. Siempre tenemos que hacer los cambios de manera gradual, a modo de evitar nosotros causar diarreas. A su vez,
como les decía, siempre bajar la cantidad de leche ofrecida al segundo mes para estimular el consumo de iniciador y el desarrollo del rumen. Si no, antes, cuando se hacían planes de alimentación donde se ofrecía mucha leche durante toda la etapa de crianza, durante las primeras 8 semanas de vida, cuando se los deslechaba, veían que al pasar a la recría, esos terneros bajaban su consumo de iniciador o lo mantenían, pero su consumo era muy bajo, entonces se venían abajo en condición corporal. Y a su vez, el estado inmunitario era más bajo y empezaban a haber problemas en las recrías. Entonces, debemos ofrecer más leche durante el primer mes de vida y luego bajar al segundo para poder estimular el consumo iniciador. Un plan de alimentación con leche muy utilizado hoy en día es ofrecer, como ven acá, 2 litros por toma en la primera semana, 3 en la segunda, 4 en la tercera y la cuarta, y luego bajar. Este sistema se llama escalonado, es muy utilizado y se obtienen buenos resultados. ¿Qué es lo que más hay que tener en cuenta? Como les decía, el cambio gradual en los litros. Y obviamente, para poder hacer esto en la práctica, los terneros deben estar bien señalizados semana a semana para evitar errores o confusiones. En cuanto al sustituto lácteo, Marta Terré en el 2015 nos mostraba el plan que ella más recomendaba, era ir variando también la concentración de sustituto para evitar variar los litros. En este caso, ella ofrecía siempre 3 litros hasta la última semana. Lo único que variaba era subir la concentración durante la semana 3 y 4. Y la última semana bajaba la cantidad de tomas. Ella nos recomendaba utilizar sustitutos lácteos que siempre fueran 100% lácteos, porque cuando uno aumenta la concentración de sustituto, esto es un punto muy importante para evitar diarreas osmóticas, sobre todo. También es muy importante que ubicar los recipientes y pesar el sustituto, para asegurar siempre una correcta preparación y que la concentración es la que nosotros deseamos. En la práctica, nosotros, desde el equipo de crianza de Tecnal, recomendamos mantener la concentración y variar los litros. ¿Esto por qué? Porque generalmente es más engorroso ir variando la concentración que variar la cantidad de litros. Es por esto que nosotros recomendamos utilizar el sustituto 100% lácteo con una concentración del 15% de materia seca y variar los litros. La primera semana ofrecer 2 y luego de la segunda a la cuarta o a la quinta se pueden ofrecer 3 litros por toma y ofrecer 2 tomas por día. De este modo se están alcanzando aproximadamente, decimos que le damos 150 gramos por litro de sustituto, 450 gramos por toma, tenemos 900 gramos en el caso cuando le damos 3 litros y 600 gramos cuando ofrecemos 2 litros. Bueno, con alimentadores automáticos, que es algo que se está empezando a utilizar hoy en Argentina, los alimentadores automáticos que preparan sustituto lácteo en el momento, lo que se están usando hoy es ofrecer mayor cantidad de litros a una concentración mayor durante el primer mes, como ustedes pueden ver. En este caso se puede ofrecer mayor cantidad de litros a una concentración mayor porque los terneros van tomando ad libitum, o sea, en el momento que ellos van queriendo. Como pueden ver, de la semana 6 a 7 en la tabla se ve un cambio brusco, pero el alimentador, el calf feeder, lo hace de manera gradual. Lo va haciendo de manera escalonada, como así también los cambios en la concentración del sustituto. Por otro lado, ¿qué es curioso en los alimentadores automáticos? Que no lo hacemos cuando ofrecemos 2 tomas por día. Fíjense ustedes, en el segundo mes seguimos ofreciendo 8 litros, solo que bajamos la concentración.
¿Por qué es esto? Para hidratar mejor al ternero, porque de todos modos, en ese caso, el ternero lo va tomando sin ocupar el espacio que necesitaría para el alimento iniciador. Como bien contaba César cuando me presentaba, mi tesis de maestría fue concentrar la leche con sustituto lácteo. Esto es aumentar la cantidad de sólidos lácteos. Esto en la práctica lo hacemos desde 50 gramos de sólidos lácteos de sustituto lácteo por litro de leche hasta 125. También en este caso usamos siempre sustitutos 100% lácteos y ofrecemos agua a discreción. Eso es muy importante cuando aumentamos la concentración de la leche. Probamos en mi tesis 4 planes de alimentación. Hice diferentes comparaciones. Una de ellas fue ofrecer 4 litros de leche, como lo hacen muchos en Argentina. Es un plan convencional que nosotros acá vemos como la C. Y probé compararlo con a esos 4 litros de leche durante el primer mes de vida. Le agregamos 500 gramos de sustituto lácteo. Esto quiere decir que se llegó a 125 gramos de sustituto lácteo por litro de leche. ¿Qué se obtuvo? Se obtuvo una ganancia de peso muy estadísticamente diferente a la ganancia de peso que se obtuvo solo con leche, y se obtuvo que los terneros lograron duplicar el peso al nacimiento. No había diferencia estadística entre los tratamientos del peso al nacimiento, sí a la salida. Como pueden ver, los terneros que consumieron durante el primer mes leche concentrada con sustituto pudieron duplicar el peso y pasarlo 5 kilos por encima de eso. También probamos a los planes intensificados, en los cuales, como les comentaba recién, se ofrece 4 litros de leche la primera semana, 6 la segunda, 8 la tercera y la cuarta, y luego se baja. A esos terneros, a un grupo de 15 terneros le dimos solo leche, y a otro grupo de 15 le adicionamos medio kilo de sustituto lácteo durante las primeras 4 semanas de vida. En este caso, también se obtuvo, con el plan intensificado se logró duplicar el peso, y con el plan intensificado más sustituto lácteo se obtuvo una ganancia por encima del plan intensificado, con una diferencia estadísticamente significativa. Esto es, como les decía recién, suplementando solo en el primer mes de vida. Otra cosa importante a tener en cuenta es que en todos los casos, en los 4 tratamientos, el consumo en la última semana, previa al desleche, de iniciador fue de 1,5 kilos de alimento balanceado. Con lo cual, al hacer intensificado la alimentación en el primer mes de vida, no se restringe el consumo de alimento sólido previo al desleche. Algo que es muy importante siempre, además de la alimentación láctea, es ofrecer alimento balanceado y agua, siempre a discreción. Esto, si bien sabemos que los terneros comienzan de a poco a consumir el alimento balanceado, es importante ofrecérselos desde el primer día para poder ir estimulando ese consumo. También lo mismo sucede con el agua. También en invierno es importante ofrecer agua tibia. ¿Por qué? Porque tanto a los terneros como a las vacas les gusta el agua tibia. En el invierno con bajas temperaturas esto es muy importante, porque además si nosotros ofrecemos agua tibia, los terneros no necesitan gastar en energía para calentar el agua. La temperatura del rumen no cambia si nosotros ofrecemos agua tibia, sino se disminuye en los primeros minutos cuando el ternero está tomando el agua fría. Los terneros lo beberán rápidamente antes de que se congele. Y esto me refiero a que muchas veces, cuando visitamos las crianzas, nos dicen que luego de la toma de leche de la tarde no ofrecen agua
porque si no esta se congela y los terneros no la toman. O generalmente cuando van a dar la leche a la mañana vienen y el balde está congelado o el agua está fría y pareciera que no hubieran tomado. Por eso, estudios nos indican que una tercera ingesta de 2 litros de agua tibia, esto hablamos de una tercera porque asumimos que se da una a la mañana, una a la siesta, y esta tercera sería a la tarde, después de la toma de leche. Una tercera ingesta de 2 litros de agua tibia puede incrementar hasta medio kilo el consumo de iniciador. ¿Esto por qué? Porque por cada litro de agua, porque se espera que por cada kilo de iniciador, los terneros tomen más o menos aproximadamente 4 litros de agua. Ese consumo extra de medio kilo de iniciador nos puede sumar a la ganancia de peso hasta 200 gramos por día. Esto es muy importante y si lo ponen a la práctica van a ver que realmente en invierno los terneros consumen mucho más agua cuando se ofrece agua tibia. Bueno, estos planes de alimentación convencional versus intensificados, otros autores obtuvieron mayores ganancias de peso. En los convencionales, que decíamos 4 litros de leche o de sustituto, van entre 300 y 600 gramos. Y versus un intensificado que se puede obtener desde 750 hasta 1 kilo de ganancia diaria. Estos terneros, además de tener mayor ganancia de peso, tienen mayor estructura de crecimiento, son más altos, tienen mayor circunferencia torácica, se desarrollan mejor. Y además, todo esto aumenta el bienestar. Estos terneros van a pasar más tiempo jugando, van a aumentar su tiempo acostados, van a estar menos tiempo balando. Todo esto es bienestar. La alimentación, para ir concluyendo, la alimentación intensificada, que mal llamamos, es alimentación óptima, reduce el hambre y aumenta el bienestar, sin causar más diarreas. Esta última frase, sin causar más diarreas, lo aclaro porque muchas veces se piensa que al aumentar la concentración o los litros de leche, esperamos tener más diarreas. Y si nosotros tomamos todos los recaudos de hacer los cambios graduales, de ofrecer siempre agua, de mantener al ternero bien hidratado, esto no debe suceder. Para ir resumiendo, es importante alimentar correctamente desde el nacimiento. Esto es hacer un buen calostrado. Alimente según los requerimientos y sus expectativas. Calcule cuánto usted quiere ganar más de peso y en base a eso ver cómo debe ser la dieta. Ideal, 2 dietas para la crianza. Una dieta para las épocas invernales y otra para las épocas estival. Minimice las pérdidas de calor. Cambie la sensación, las pérdidas por calor. Cambie la sensación térmica. Ofrezca reparo y cama. Esto es muy importante porque si bien la temperatura ambiental puede ser baja, uno puede cambiar la sensación térmica de ese ternero ofreciéndole reparo del viento, ofreciendo una lámpara en los más chiquitos, una lámpara infrarroja, y la cama. La cama de paja está comprobado que puede cambiar hasta de 5 a 8 grados la sensación térmica de ese ternero, con lo cual va a cambiar la energía que ese ternero gasta en mantener su condición corporal. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, primero, muchas gracias por el tiempo, por la dedicación que le has puesto a tu charla, por ser la primera en dar este paso dentro del webinar. Hay un par de preguntas. Antes que eso, estás en vivo. Quería consultarte cómo has visto durante 2019 y esto que va del 2020, la evolución que han tenido las huacheras que recorres. Bueno, en general, año a año nosotros vamos trabajando en la capacitación de huacheros, en ir acomodando, en ir armando planes, protocolos para poder seguir e ir mejorando. En general vemos que las crianzas año a año van mejorando y obviamente que cuando el clima acompaña todo se hace mucho más fácil.
Bien, Ago. Bueno, a todos les pedimos que hagan las preguntas dentro del chat del webinar. Tenemos una pregunta de una persona, Micheli. Dice, ¿qué valor le das al consumo preiniciador de Magna? Bien, bueno, un alimento como Magna, voy a explicar, es un alimento que es extrusado, que tiene maíz y soja extrusada. Esto que hace es aumentar la digestibilidad, con lo cual permite que los terneros puedan aprovechar más rápido esa energía. Eso es muy importante porque además tiene saborizantes y tiene mayor palatabilidad, entonces los terneros comienzan a consumirlo antes y nosotros podemos contar con esa energía de ese alimento comparado con a lo mejor un alimento iniciador común que no tiene ni maíz ni soja extrusada. Entonces eso nos va a ayudar. Bien. Otra pregunta hago es de Nacho Petrini, que dice, ¿es estrictamente necesario quitarle el agua 2 horas antes de la toma de leche? No, no necesariamente. El agua antes de la toma de leche puede dejarse sin ningún problema, de hecho que puede retirarse en el mismo instante que después se va a ofrecer leche. El agua, la indicación es no ofrecerla inmediatamente después de la leche cuando se ofrece en el mismo balde. Esto es para evitar que el agua vaya a gomazo. El cierre de la gotera esofágica se produce aproximadamente 20 minutos luego de la toma de leche, con lo cual 20 minutos después de la toma de leche ya se puede ofrecer agua en el mismo balde. Bien, yo creo que también responde a la pregunta que hace Ariel Dalmazo. ¿Cuánto tiempo es recomendable esperar para dar agua después de la toma de leche o sustituto? Creo que viene a colación de lo que estaba respondiendo Agos. Perfecto. Es una pregunta que tal vez surge mucho en época de invierno, porque normalmente se termina de dar la leche y rápidamente y ya está bajando el sol o ya es de noche, pero es muy importante ofrecer agua tibia. Los productores que lo han hecho han visto una gran diferencia porque los terneros terminan de tomar leche y a los 20 minutos ya estamos ofreciendo agua tibia y esos terneros la toman antes de que se enfríe y esto mejora la hidratación, punto muy importante para evitar diarreas o evitar gravedad en diarreas y además para estimular el consumo de alimento iniciador, con lo cual el ternero va a estar mejor. Bien, bueno, lo tenemos a un miembro de nuestro equipo, Rodrigo La Sabia, que nos pregunta, ¿tenés registros de la diferencia de morbilidad y mortalidad que hay entre el sistema convencional y uno de crecimiento acelerado? Sí, nosotros, como les decía, en mi tesis de maestría lo medimos. Por ahí los datos que yo presenté hoy son los que ya están presentados, publicados. En breve van a estar publicados todos los datos y ahí van a poder ver lo que es morbilidad y mortandad. No tuvimos mortandad durante el ensayo y la morbilidad en cuanto a neumonías no tuvimos. El ensayo se hizo desde octubre a enero, con lo cual es una época buena. No esperábamos tener neumonía, no tuvimos ningún caso de enfermedades respiratorias tampoco. Y en el caso de diarreas sí tuvimos, pero no hubo diferencia estadísticamente significativa entre tratamientos. Es decir, que los terneros que consumieron 4 litros de leche, 4 litros de leche más sustituto, mayor cantidad de leche o mucha leche y sustituto lácteo, no hubo diferencias en la cantidad de diarreas entre ellos. Como les decía, se hicieron siempre los cambios de manera gradual y siempre tuvieron agua y alimento balanceado a discreción. Bien, hago otra pregunta de Carlos. Dice, ¿qué proporción de rodeos lecheros de tu zona usan leche cruda, leche pausterizada, sustituto lácteo o mezcla de leche sustituto? Bien, la verdad es que el número en porcentaje no te lo sabría decir, pero sí, gran cantidad usan leche cruda. También
obviamente nosotros somos una empresa que provee sustitutos lácteos, entonces visitamos muchas crianzas que utilizan esto, y lo que es leche más sustituto lácteo también es algo que nosotros estamos convencidos de que es una práctica muy fácil para poder alimentar mejor a los terneros, porque aumentamos la concentración y muchas veces con solo aumentar los litros en el primer mes de vida, tener separados los terneros del primero y segundo mes, ya es suficiente para hacer una alimentación óptima. Entonces también hay una gran proporción de ellos entre las guacheras que nosotros visitamos. Obviamente que leche cruda y planes convencionales es lo que abunda entre nuestros clientes, entre las guacheras que nosotros visitamos y a nivel país. Bien, hago una pregunta de Gonzalo. Dice que en el mercado hay algunos iniciadores que plantean desleches dentro de los 30 días. ¿Qué opinión tenés al respecto de eso? Bueno, una pregunta difícil, pero difícil ¿por qué? Porque lo que plantean muchas veces es un mayor desarrollo del rumen por estimular el consumo de esos alimentos balanceados. Por ejemplo, como Magna, decíamos recién, son alimentos estruzados, de alta digestibilidad, con muy buena palatabilidad, entonces los terneros los pueden consumir mayores cantidades en menor tiempo. Y en esos casos, si el ternero está consumiendo más de 1 kilo de alimento balanceado, ya puede comenzar el desleche. Nosotros, en general, lo que proponemos es lograr que el ternero tenga buena condición corporal y esté consumiendo bien alimento balanceado para poder deslecharse. ¿Esto para qué es? Para que luego del desleche no haya caídas bruscas en la condición corporal de los terneros. Se mantenga la buena condición que logramos durante la etapa de crianza. Che, qué bueno que es tenerte de ese lado, Ago, porque ante algo que decís que es complicado, lo respondiste con una soltura y muy bien. Eh, Tenemos otra pregunta de Gabriel Calderón que dice si podés hacer algún comentario sobre la administración de heno de alfalfa en la guachera. Bien, muy buena pregunta, Gabriel, muchas gracias. ¿Por qué? Muy buena pregunta, porque antes se creía que el heno de alfalfa estimulaba el desarrollo del rumen y que debíamos darle a partir de los primeros 15 días de vida, ya deberíamos estar ofreciéndolo. Pero es un tema que se ha debatido y que se ha estudiado a lo largo de toda la historia de la crianza de los terneros, y ya hace varios años que se determinó que lo mejor es ofrecerlo luego del desleche. ¿Por qué? Porque el heno, en general, ocupa mayor espacio físico y tiene una digestibilidad más lenta que el alimento balanceado, con lo cual está ocupando espacio y no aporta tanta cantidad de energía como un alimento balanceado, y entonces produce un llenado físico en el rumen de los terneros que hace que se vea disminuido el consumo de alimento balanceado, con lo cual no se recomienda hasta luego del desleche, para lograr que antes del desleche los terneros consuman grandes cantidades de alimento balanceado iniciador, que eso le va a aportar la cantidad de energía y proteína que el ternero necesita para poder ganar la mayor cantidad de peso. Bien, Ao, tenemos varias preguntas más. Nos vamos a tomar 3 minutitos más para responder y después vamos a dejar la conversación abierta con Agostina para cualquier consulta. Vamos a dejar su correo para que lo tengan y le puedan consultar. Agustín Buseli pregunta, ¿qué problema puede ser que un ternero tenga signos de deshidratación en el segundo día de vida o tercero? Bien, seguramente ese ternero va a necesitar un examen clínico, porque no sería normal que eso sucediera. Lo mejor va a ser que lo visite el veterinario y pueda hacer un examen completo, y si hace falta hacer análisis de materia fecal sobre todo, para ver qué puede estar sucediendo.
Bien. Acá tenemos otra pregunta más, hago. ¿Qué metodología sería la necesaria para, o se puede implementar para aumentar los litros días para evitar disturbios digestivos? Por ejemplo, pasar de 4 a 6 como para no llegar a un fracaso. Bien, bueno, lo más importante es, primero que nada, tener los terneros ordenados por edad. Eso es muy importante. Y nosotros siempre sugerimos colocar carteles que se van rotando semana a semana, donde indique la cantidad de litros que los terneros deben tomar. Por ejemplo, todos los lunes el cartel se corre de lugar para pasar, por ejemplo, el cartel de semana 1, donde dice que el ternero toma 2 litros por toma, se mueve todos los lunes hacia donde están ubicados los terneros de la semana 1. Eso es muy importante, tener bien identificados los terneros. Y después, los cambios graduales pueden hacerse 2 litros a la mañana y 2 litros y medio, por ejemplo, en la toma de la tarde, para cambiar de 2 a 3 litros por toma, por ejemplo. Se puede también ofrecer los cambios menores a 1 litro, no hay mayores problemas. Igual que cuando hacemos los cambios de concentración de sustituto, solemos recomendar hacer un cambio de a un 1% de concentración semanalmente o cada 4 días por lo menos. Bien, Agos, creo que podemos ir cerrando, pedirte unas palabras finales para ir cerrando y después agradecemos. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Espero haber sido clara. Acá les voy a compartir. Este es mi correo electrónico, mi celular. Cualquier consulta que hayan quedado, las vamos a poder ir resolviendo. Y bueno, los planes, para finalizar, los planes de alimentación van a depender mucho de cada sistema. El mismo plan en 2 sistemas distintos van a obtener diferentes ganancias de peso. Entonces es muy importante poder ver cómo se aplica en cada lugar y con qué herramientas se cuenta en cada establecimiento para poder lograr el objetivo que uno desea. Bien, Hago, bueno, muchísimas gracias. La verdad que para hacer nuestro primer webinar la hemos pasado bastante bien. Estábamos un poco nerviosos al principio todos porque de nuevo estamos aprendiendo el uso de nuevas herramientas y bueno, nos pone un poco, nos salimos un poco de nuestra área de control y es interesante ir aprendiendo sobre la marcha. Tuvimos alrededor de 80 y algún asistente, así que muchas gracias a la gente que está del otro lado. Disculpen si alguien quedó con alguna pregunta o hay algo que hemos fallado en esta trayectoria o en este caminito que estamos haciendo con el uso de esta herramienta, pero bueno, es necesario de sus comentarios, de su feedback para que podamos seguir aprendiendo, podamos seguir manejándonos con este tipo de plataformas que nos ayuden a estar comunicados, a veces desde casa, pero con las ganas y con esta manera de charlar de creo que lo que nos gusta y por lo que estamos acá, que es hablar de nutrición, hablar de cosas que hacemos todos los días en nuestros establecimientos. Agradecerle nuevamente a todo el equipo de Tecnal, a un montón de gente que está detrás de escena. Nosotros hoy nos toca estar presentando esto, pero es posible gracias al equipo de marketing y comunicación, de IT, a José Menéndez, a Miguel Cafa, a Constanza que está por ahí, que han hecho que todo esto sea posible. De nuevo, gracias a todos por hacerse presente a nuestro primer webinar. Vamos a estar comunicándolos cómo seguimos, viendo que nos gustó cómo nos ha ido, seguramente van a venir nuevos webinars. Les mando un abrazo y muchísimas gracias de parte de todo Tecnal.